Bueno, pues hoy nos complace dar una cálida bienvenida a Johan Breven, que es enfermero experto en los dispositivos REPOX. Actualmente desempeña su labor en la prestigiosa empresa belga Oxidex. En su ponencia titulada Fundamentos en Inmersión y Envolvimiento para la Prevención y Tratamiento de las Lesiones por Presión, el señor Breven compartirá por medio de un vídeo que ha preparado su profundo conocimiento y experiencia en este campo. Para esta ponencia pueden utilizar el apartado de traducción simultánea de inglés a español. Al finalizar el vídeo, el señor Breven estará disponible para responder cualquier duda o pregunta que surja. Animamos a todos los asistentes a participar activamente en el chat para realizar sus preguntas o utilizar apartado de preguntas y respuestas para obtener una interacción más directa y enriquecedora. Estamos seguros de que su presentación será de gran valor para todos nosotros y potenciará nuestra comprensión y práctica profesional. Esperamos sus preguntas y comentarios. Hello everybody. Hola a My name is todos, Johan Breven. mi nombre es I'm Johan the Breven, here I am. aquí I'm the estoy, business unit manager soy for el director pressure de relief and mobility negocio de care for the alivio de company presión y de Hospitex in cuidado Belgium. de movilidad para la empresa Hospidex en I'm Bélgica. also a nurse. I've been También soy working in the enfermero, University he Hospital trabajado Leuven for en la 13 years universidad, and trabajo since en el Hospital 2000 Universitario de I'm Lovaina durante 13 active años y with desde el for the año company 2000 Hospitex trabajo para in la empresa Belgium. Hospidex en Bélgica. The company was founded La in empresa se fundó en 1986. We 1986, have our headquarters in tenemos Tienen and we nuestra have sede en Tienen commercial activities y in Belgium, tenemos actividad in the comercial en Netherlands, in Bélgica, France, Países and some other Bajos, countries, but Francia also y in otros Spain. países. And in Y Spain también we en have España. En a España very nice and tenemos loyal partner, the un company CENS, socio with muy leal Carlos y and muy Oscar Ramirez, which I wanted to take 100 for this Teams. opportunity Me gustaría to agradecer a sus speak in this representantes webinar. darme la oportunidad de hablar en este webinar. Just a few words Voy about the a decir company. unas We have palabras 5 sobre la empresa. Tenemos business 5 units, unidades de as you negocio, can see here, como but podéis I ver will aquí, limit pero myself to voy a hablar only pressure and solamente mobility care because we are del cuidado de la the movilidad y de las distributor of úlceras de presión, Repose and porque somos Toto, distribuidores de which will Repose come y back in Toto, this que webinar, in van this de lo que presentation vamos a a bit later. hablar más adelante en esta presentación. The title of my El título de mi presentation presentación is son los Fundamentals in Immersion fundamentos and en la Involvement for the inmersión Prevention and y Treatment of envolvimiento para Pressure la prevención y el Injuries. tratamiento de las úlceras de presión. And when I speak about Cuando pressure hablo ulcers, de I úlceras de usually presión, start with the suelo definition empezar con by la the definición EPOAP. A pressure oficial. ulcer is a Una localized úlcera de injury to the presión skin es and una or lesión underlying localizada tissue, en la piel o usually en el over a bony tejido prominence, subyacente, as a result normalmente of sobre pressure una and or prominencia del pressure in hueso, como combination with shear. resultado de la There presión are en also a number of combinación con quizás contributing cortes. or También confounding factors, hay of una course, serie de but factores we will not que enter in these contribuyen, pero no details. vamos a We will entrar en limit tantos ourselves detalles, vamos a hablar solamente also what is in red a little bit indicated. de un poco el tema que nos ocupa hoy. So when we look at bony Cuando prominences, vemos las prominencias de which los ones huesos, and where is ¿cuáles son where las do que pressure ulcers presentan most of the time más occurs? You see it riesgos, donde suceden still hay más 30% on úlceras de heels, presión? 36% on 30% sacrum, talones, 36% elbow, ankle, sacro, high knees. Others también are also tobillo, affected, but codo, most of the otros, time pero la mayoría pressure de las ulcers occur veces las úlceras de on presión heels and or suceden sacrum, and en it's still los talones o en a el sacro, pity that y heels es are una that much pena affected porque because que los talones with se vean tan very afectados, porque realmente limited resources you can con put muy heels, pocos you can recursos offload heels in se fact pueden and take the pressure elevar completely los away. talones y se puede eliminar totalmente la But still we presión. see a lot of Pero, sin embargo, pressure vemos ulcers todavía occur. muchísimas úlceras de presión en talones. When we look at pressure, Cuando you see the cuando equation. analizamos What la is pressure? presión, vemos la Pressure is in ecuación. fact the La mass, presión the es, de weight of hecho, the la patient masa and y the el peso del gravity that is paciente, pushing y the la weight of the gravedad, es patient decir, el into peso a contact del surface, paciente y la gravedad into a que contact area. presiona al And paciente what sobre we una want to zona de do is contacto. limit Y lo que the queremos hacer es pressure or reducir esta lower the presión. pressure. And how can we do ¿Y this? cómo podemos Can we reducir change esta something in presión? this equation? ¿Hay algo que I podamos think cambiar en so. esta ecuación?
Creo que sí, podemos cambiar el peso del paciente, eso no es tan fácil. No podemos hacerlo de un día para otro, podemos cambiar la gravedad, pues claramente no, no es tan fácil. Podemos cambiar la zona de contacto, en eso sí que podemos influir. Si hacemos que el área de contacto sea más grande, entonces la presión se va a reducir. Así que cuando hablamos de inmersión y de envolvimiento, esto se trata de aumentar la zona de contacto. Si ven, por ejemplo, en esta imagen que tenemos este huevo sumergido y envuelto en una zona compacta, a la izquierda el primer huevo está inmerso, sí, está sumergido en la superficie, pero no está envuelto, no está, así que vemos que la presión es muy alta, vemos esta flecha naranja bastante grande, esa es la presión. Después, la siguiente imagen, el huevo está bien inmerso, que está muy bien, pero no está totalmente envuelto, así que estás aumentando la zona de superficie y vemos que las flechas son más pequeñas, la presión es menor y finalmente, y este es el propósito de aumentar la superficie. También tenemos tengo unas imágenes de un estudio que ilustra lo que he estado hablando en la anterior diapositiva. Es la línea de las nalgas, una zona de apoyo en una situación de tumbada o sentada, y vemos como cuando las nalgas están inmersas, la presión se reduce. Lo rojo es la alta presión, es lo que tenemos que evitar, y verde y azul es la baja presión, y esto es lo que queremos conseguir. Quería hablar de las guías internacionales publicadas en 2019 porque hay un capítulo muy interesante sobre la etiología de las lesiones de presión, escrito por el profesor Geffen, y que explica muy bien esta investigación que ha estado haciendo sobre el desarrollo, sobre la deformación del tejido y cómo se producen las úlceras de presión, la deformación de las células y cómo la deformación afecta a la creación de úlceras de presión. Y cuando lo leí después de su publicación, la verdad es que realmente se me abrieron los ojos, y por eso la próxima diapositiva está basada sobre todo en este capítulo, y recomiendo a todos, si es posible, que leáis este capítulo porque realmente es magnífico. ¿Cuáles son los nuevos hallazgos? ¿Qué nos dicen estos nuevos hallazgos? Las fuerzas de presión y de corte son las principales que contribuyen más a la deformación del tejido y que llevan a las úlceras de presión. Y hay dos principios que a la izquierda vemos la isquemia. Sabemos desde hace mucho tiempo que la isquemia afecta al tejido, la ausencia de sangre, y eso lleva de circulación, eso lleva a una úlcera de presión, pero el nuevo hallazgo trata de la deformación de las células, y esto es lo que describe muy bien en este capítulo. Voy a intentar explicarlo en la siguiente diapositiva. Isquemia se refiere a un insuficiente suministro de sangre a la piel, al músculo, y lleva a la muerte de la célula porque no hay perfusión y se reducen los niveles de oxígeno, el metabolismo cambia y se acumulan los residuos, hay un descenso de la acidez del pH y finalmente esto lleva a la muerte celular. Pero cuando vemos la deformación celular, esto es una imagen, bueno, quizás no bonita, pero es una imagen que he cogido de una presentación también del profesor Geffen, que siempre enseña cuando habla de la deformación celular, ese conocimiento de los tiempos antiguos, de la Edad Media, cómo se trataban las personas de la Edad Media, pero también habla de esta deformación celular, cómo sucede. Hay muchas fuerzas
cosas que se utilizan para distorsionar el cuerpo a la izquierda, pero esto también es lo que ocurre con las células. Hay mucha comprensión que van a deformar si hay mucha compresión, se va a deformar una célula y se va a estirar, y esto al final la carga extrema va a producir la necrosis, la apoptosis, y podemos concluir que la deformación lleva a la muerte celular. Aquí en este capítulo vemos estos dibujos también, y la deformación del tejido sostenida lleva a la deformación de la célula, y esto, la presión sobre las células, llevará a la destrucción de las paredes celulares. El contenido de la célula saldrá y esto desencadenará una inflamación en el cuerpo que llevará a un edema local alrededor de las células que se destruyen, y esta presión intersticial que aumenta va a causar una presión adicional en esa zona, y esto va a llevar a aún más deformación celular en las células y de la zona, y va a conducir de nuevo a la destrucción celular. Así que es un círculo vicioso. En cuanto empieza va muy rápido, y entre la isquemia y la deformación hay una gran diferencia, y la deformación realmente es lo que cambia las reglas de juego. Por eso encontré este capítulo sobre la etiología, por eso me pareció tan sorprendente, porque su deformación realmente es un proceso que va muy rápido, por lo que la isquemia es cuestión de horas, mientras que la deformación, como dice el profesor Geffen, sucede en decenas de minutos, media hora, pero es algo que sucede muy, muy rápido. También tengo un gráfico, hay un gráfico bastante interesante de este mismo trabajo que explica es de Reswick y Rogers, es la curva de Reswick y Rogers, y vemos esta línea de puntos que explica la relación entre la presión y el tiempo. Nos dice que la curva de Rogers, de Reswick y Rogers, nos dice que con una gran cantidad de presión durante un corto tiempo se puede producir, pero eso decía, pero los nuevos hallazgos del profesor Geffen nos dice lo contrario. Incluso con una presión muy baja durante poco tiempo se puede producir la deformación celular y se puede producir la muerte celular. Así que realmente esto cambia totalmente las cosas. El objetivo es quedarnos debajo de la línea azul, y la línea azul es la zona de bajo riesgo. Cuando cruzas la línea azul, entonces llegas a una zona de alto riesgo. Así que hay que quedarse bajo la curva, pero en algún momento se va a cruzar la línea azul cuando tenemos una superficie de contacto. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos esto? Volver a poner el reloj a cero, y como hacemos, cambiando la postura del paciente, poniendo al paciente en una postura distinta. Eso pone el reloj otra vez a cero. Bueno, con esta cita tan bonita, sin datos, eres simplemente una persona con una opinión, me gustaría ahora mostraros nuestro estudio que hicimos en 2017 y 18, y se publicó en el 2019, se llama el estudio START. Es un ensayo clínico randomizado, prospectivo, multicéntrico, controlado, que compara la eficacia y el coste de los colchones de aire estático y los colchones de aire alterno en un contexto hospitalario. La idea es comparar la eficacia y el coste en estos dos sistemas, los colchones de aire estático y repose, y los colchones de presión de aire alterna, para prevenir las úlceras de presión en residencias de ancianos. El método del estudio de ese año es randomizado, es un ensayo clínico randomizado. Hay 26 residencias de ancianos belgas del lado flamenco, con unos 308 pacientes. Los criterios de inclusión eran pacientes de alto riesgo, en alto riesgo de desarrollar úlceras de presión, el score Braden
menor o igual que 12 y la subescala de movilidad de Braden menor o igual que 2 y con eritema también. Los pacientes tenían que estar bien encamados o en una silla durante 8 horas al día, tenían que ser mayores de 65 años y tenían que estar utilizando colchones de presión de aire alterna. Se crean dos grupos, el grupo experimental con superficies de aire estótico, repose, cobre colchón, cojín repose, para la silla, la cuña y el protector de los talones. Para elevar los talones del grupo de control utiliza colchones de presiones de aire alterna, los que estaban en estas residencias de ancianos, los cojines que se usaban o los dispositivos para elevar los talones que también se utilizaban ahí. Así que simplemente los cuidados que ellos hacían de forma habitual, sus cuidados rutinarios. Los resultados, los principales resultados, la incidencia de úlceras de presión de categoría 2 a 4, incluyendo sin fases y de tejido profundo, también la densidad de la incidencia, así que el tiempo hasta el que se desarrolla la úlcera y también el coste de la compra. La recolección de datos se hizo entre abril de 2017 y mayo de 2018, un año. Hubo un programa educativo de 2 semanas antes del principio donde todos los pacientes, los pacientes y los cuidadores, tuvieron información para observar la piel, clasificar las úlceras de presión, valorar los riesgos. Hubo un periodo de seguimiento de 14 días con observaciones de la piel diarias y también observaciones no anunciadas por parte de un observador independiente. Las características 300, 800 pacientes se incluyeron. Aquí vemos algunos datos de estos pacientes, la edad media 87 años, la mayoría eran mujeres, el índice Braden era 13, el índice de masa medio era 24, la incontinencia doble 72%, la dermatitis asociada a la incontinencia 16% y el eritema de categoría 1 10%. No hubo diferencias significativas, estadísticas significativas entre el grupo experimental y el grupo de control. Aquí tenemos una visión de los colchones, los sistemas que participaron, que estaban en el estudio, y lo que es algo que vemos en Bélgica. Son distintas marcas de sistemas que se ven en la residencia de ancianos, sistemas de recubrimiento, pero la idea no era centrarnos en una sola marca, sino que lo que queríamos ver era ver lo que se usaba en las residencias, lo que se quería analizar. Los resultados principales fue que la incidencia fue de 8,4%. En el grupo experimental con repose tuvimos la incidencia de úlceras de presión de 5,2%, así que 8 se desarrollaron 8 y la densidad de la incidencia de 0,41 por 100 días observados, mientras que en el grupo de control vimos una incidencia de 11,7%, más del doble, con 18 y también la densidad de incidencia 0,89%, así que es una diferencia bastante grande. La localización, vimos 7,7 en la columna, en la zona de la espalda, 69% en el sacro y 23% en los talones. El tiempo desarrollar, el tiempo medio en desarrollar una úlcera de presión, el grupo experimental fueron 10,5 días y hasta que vimos una úlcera de presión, y el grupo de control fue muchísimo más rápido, 5,4 días.
después de estos And as an cuando ya average cost, sucedieron las guías. finally, Y the static air finalmente mattress, el average colchón de aire cost per day estático, of el 21 coste cents, por based día es on a 2 years 0,21 lifespan, céntimos. and La 53 vida de este euro colchón es de 2 cents años per day y es for the alternating 0,53 euros systems based para on el a sistema 7-year lifespan. alternativo But que tiene una in that duración de 7 amount, the años. technical service was Pero not el included. mantenimiento técnico no está incluido en este último precio. So we can conclude Así que that podemos in high risk concluir nursing que en population, poblaciones de the alto static air riesgo, mattress was un colchón de aire significantly estático more es effective in mucho pressure más ulcer prevention efectivo a la hora de and had prevenir las also a úlceras de lower presión purchase cost y también tiene un compared to coste an de compra más alternating bajo mattress comparado con air system. el colchón de aire de presión alternativo. So Así, does this esto influence the market? es que esto I think influye en el when we mercado. look at the Creo industry que of cuando support vemos surface, that we see some el sector de evolutions la of superficie de presión, burning. hemos visto unas More and evoluciones ya en more el mercado cada vez companies, más. I think, are striving also in alternating Creo systems las to more empresas support, to more contact areas. So we see intentan an evolution ver sistemas en las que haya alternating unas zonas de systems contacto. when we Vemos que en look los around sistemas us, alternativos vemos una going from evolución cycles 1 donde and los 2 sistemas están cells pasando inflated to 1 in 3 del cells, 1 al 3. Cada deflated vez se inflan to 1 más in las 4 diferentes cells celdas. deflated. You see on the picture Vemos, that it creates more contact vemos que surface. así se crea más superficie Because de I think contacto y esa es la immersion and evolución envelopment porque are la principles inversión y that el movimiento are son principios becoming que known by ya todo el mundo everybody, and empieza a also the conocer importance y la is importancia also understood, I think. es We see comprendida also por more todos. continuous low pressure También se mattresses ven más presiones coming into colchones de the presión market, continua, even lenta, se ven dynamic más systems that do incluso not sistemas alternate anymore. dinámicos que ya no se alternan And y of por course we all know supuesto that low air flow todos systems sabemos have que los always been sistemas appreciated very much de baja presión in siempre the se han past. apreciado mucho, de baja pérdida de aire, perdón, So siempre se han apreciado to mucho en el end my pasado. presentation, Para I finalizar mi just wanted to show you presentación, me some gustaría products that enseñaros we algunos de los distribute, productos and que also distribuimos Auspex, y of course, but also our partner también CNS in nuestro Spain. socio CINS And en all España information you y can toda la get from información, por Carlos and Oscar. supuesto, Carlos But y I will Oscar os tell la you podrán enviar, some pero nice voy a examples daros buenos ejemplos of what we have in the repose range. de la gama In the repose range, we have the Repose. overlay mattresses. Tenemos We have the Ultra Core. colchones It y is a sobre colchones hybrid system de where the recubrimiento de colchones. Tenemos el repose Ultra is built Core, in un the sistema foam híbrido mattress donde with a colchón de cover espuma around it. Looks very much like a standard recubre mattress, el but colchón, repose is pero inside. parece un colchón estándar, pero hay un For the repose dentro. seating solutions, we have También the cushion soluciones para los for asientos, the tenemos un chair. We have the cojín care para seat la silla, for tenemos el wheelchairs care with seat also también the back attached to para it. sillas de ruedas, We have the que tiene repose también la contour for the espalda, riser y recliner tenemos el repose chairs contour with para las sillas back support reclinables and leg support que even. tienen para las piernas When we también, look at the foot care y solutions, también we estas have son las soluciones to the para left, los we have pies. the foot Aquí protector, tenemos or we have the la wedge or cuña the flex que that alivia el talón, también supports tenemos la cuña the o underpart el of the flex leg, the calf que of the leg, and se offloads the coloca heel, sobre la as you can see. pantorrilla y With the difference eleva that el wedge talón, is con that la flex is diferencia de que supporting also flex the knee también, with one extra cell under también the se knee, apoya en la rodilla which also con una is celda adicional. Esto es algo what the que guidelines ask las to guías as a small bend nos into the pedían knee una between pequeña 5 and 10 curva en la degrees. rodilla entre So 5 y 10 is grados, por developed eso for that reason. lo desarrollamos por ese motivo. And we also have Y a también solution tenemos for stretchers soluciones with the para companion camillas, 80 and el the companion companion 80 55 centímetros y el centimeters, companion provided or 55 narrower centímetros, es la anchura. stretchers. So the companion Y offers solutions el to companion prevent pressure. ofrece Also, because soluciones there is a para repose prevenir mattress las inside, it úlceras also offers de possibilities presión. Hay un repose to do dentro, pero también transfers, ofrece because the posibilidades bottom para hacer layer of the companion is a little bit traslados, sliding, so porque it es facilitates deslizante the para transport facilitar between el a table or a transporte stretcher and entre whatever. una mesa o una camilla y la cama. Then we have also Tenemos solutions también for pediatric, soluciones for pediátricas small children with para baby nest niños and pequeños, un pediatric baby overlay nest y mattress. también el And recubrimiento then de finally, colchón para we bebés. Y have a very finalmente nice system tenemos un that is called the sistema Toto. muy bueno que se llama It's Toto. a Es un product sistema, to es un producto automatically turn para patients para at cambiar de different postura a los weight. You put it pacientes de on forma the bed automática. without any mattress, and the Se pone mattress sobre of the la patient cama comes sin on top colchón of the y of el the Toto paciente and will turn the el, patient, including the mattress, Toto va a to the left girar or to todo the el right in paciente a la 30 izquierda o a la degrees derecha, according to incluyendo the el colchón, guidelines, or dependiendo de las on the guías en back.
diferentes grados y se puede determinar qué tiempo entre 30 minutos y 4 horas. Así que es un sistema muy bueno para cambiar a los pacientes de postura de forma automática, para girar a los pacientes. Así que este es el final de mi presentación y me gustaría agradeceros a todos por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, podéis enviarme un correo a esta dirección y esto está, es una presentación grabada. Para la traducción era mejor hacerlo así, pero yo estoy aquí en directo para responder a las preguntas, las dudas que tengáis en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Johan. Ahora quisiera dar paso a ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, pues mira, nos han aparecido algunas preguntillas por ahí y una de ellas a Johan le queríamos preguntar si existe alguna contraindicación para el uso de estos dispositivos de flotación en determinados pacientes. Well, I can answer question by question. I will answer to this one. Quiero responder pregunta por pregunta. Voy a responder esta pregunta. Repose tiene un límite de peso de 222 kilos, así que pacientes muy obesos no pueden utilizar Repose, pero es un peso muy alto, por supuesto, 222 kilos. También no está permitido, no es adecuado para personas con problemas de columna. Gente que tiene una lesión de columna y se necesita muchísima estabilidad, entonces no es recomendable utilizar un colchón que se mueva, como Repose es un sistema de aire, pero también ocurre con otros sistemas, tampoco sistemas alternos. Tampoco estaría permitido en este caso, si no habría ningún otro límite para utilizar Repose. Perfecto, yo creo que ha quedado un poco claro. Perfecto, yo creo que ha quedado un poco claro. Después tenemos otra pregunta por aquí que nos has hablado un poquito de una herramienta que utilizas para la valoración del Plus Class. No sé si nos puedes explicar un poco más sobre esa herramienta que utilizáis. PUCLAS is a pressure ulcer classification tool that was validated Es by una Professor clasificación Bigman de las and úlceras his de team presión in que fue at the validada University por el of Ghent. profesor Bigman y su equipo en la Because Universidad de we did Gante. not interfere with the study, of course, as a company. Porque dado que por supuesto no interferimos con el estudio porque somos una empresa, es el profesor Bigman y el equipo de Gante que hicieron todo el estudio y de forma independiente y formaron a todos los cuidadores 14 días antes del comienzo del ensayo. Los formaron sobre observación de la piel, clasificación, valoración de riesgos, con el fin pero para formarlos sobre la observación de la piel, les formaron esta herramienta. Esta herramienta fue validada, está validada, pero realmente se desarrolló, la universidad la desarrolló y muestra imágenes y los estudiantes tienen que aprender cómo evaluar categoría 1, 2, 3, 4 y etcétera. Esto es lo que se utilizó. Es público, está disponible, así que en la website de la universidad encontráis esta clasificación. Mira, también nos preguntan por aquí que le resulta a algunos pacientes que lo utilizan, le resulta un poco estrecho en la cama y a lo mejor algo incómodo por esa estrechez. No sé si esa estrechez es debido a algo o que tiene que ser así o porque no es más ancho de lo habitual. Yes, it is a little bit narrower than sí, es verdad que es un poquito estrecho, es más estrecho que los otros colchones. La mayoría de los colchones tienen 85-90 centímetros y es verdad que el Repose tiene 78. Históricamente es así, hay un motivo, porque si quieres salir de la cama, siempre es mejor tener una superficie sólida por debajo de tus nalgas para poder
sentarte para levantarte. Y esta es la razón por la que repose es más estrecha que un colchón normal para conseguir este apoyo adicional, porque repose es un recubrimiento de un colchón que pones encima de una otra espuma o de otros. Y por esa razón se hizo un poco más pequeño, pero realmente llevamos ofreciendo repose desde hace 25 años y los comentarios sobre el hecho de que es muy estrecho son, la verdad es que muy pocas, porque la gente está tumbada en repose y es suficientemente ancho realmente. Pero puedo entender, por supuesto, la pregunta, ¿por qué no hacerlo un poquito más ancho? Pero ese es el motivo. Un poco la Vale, yo respuesta. creo que le ha quedado Otra de las preguntas, un poco la respuesta. otra de las preguntas es que ¿qué evidencia científica respalda el uso de dispositivos de flotación para asegurar lo que es la eficacia y la seguridad? Sorry, you have to repeat the question because I did not understand it. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué evidencia científica respalda el uso de los dispositivos repose para asegurar lo que es la eficacia y la seguridad? I think I presented our STAR study. If you speak about efficacy, the clinical Creo que evidence is in si the STAR hablas de, study. de eficacia, we compared it, el START, el estudio, el ensayo clínico START son los alternating datos que systems. tenemos. Lo hemos There are comparado different con studies done sistemas in the past de on repose. I think repose alternos. is one of Hay the most distintos proven otros systems ensayos where hechos we en try el to pasado en repose. Repose es prove uno de what los is the sistemas value of más repose. And estudiados a few y studies have been lo que published and not so long intentamos, y ago. hemos demostrado One el of valor de repose. the Y name se of han publicado the varios person is Brecht ensayos clínicos y Terras, hace no tanto got his tiempo doctoral thesis on el static profesor air, Beckeras mainly on hizo la repose. And tesis there was doctoral several studies sobre published repose in y el his aire estático, doctoral y ha thesis. habido And varios estudios one publicados amongst others en is su a tesis cohort doctoral, study on y repose to prove incidence entre of otros es repose. un What is the estudio de real value cohortes of repose? sobre And the repose para incidence probar on la repose on incidencia, a cuál high es el risk valor real de population, repose. Y it was la incidencia 176 patients in la Belgium población de alto elderly homes, riesgo es also high risk, 106 was pacientes en residencias de 5.3%. ancianos de 1 year Bélgica, fue after de that one, we 5,3%. did the Y STAR study. un In año fact, después Professor de Dickman did esto, the STAR study with his cuando team, and hicimos we el had estudio, el also ensayo the same clínico result. START, Incidence on repose was 5 también it was not 3, but obtuvimos el mismo resultado. La 5.2%. incidencia con So it repose was almost es the same. But we also took 5,2%, the así que es opportunity to casi igual, compare it to 5,2%. alternating systems, Pero because aprovechamos esta oportunidad repose de is often compararlo con los otros sistemas que se yeah, utilizaban, seen porque as repose a less menudo less se ve como efficient menos than alternating systems. We see a lot of eficiente hospitals using que el sistema good foam alternativo. mattresses, Muchos and then hospitales when there is utilizan a problem with buenos colchones de espuma, pressure ulcers y occurring, cuando hay un category problema 1 and so on, con then úlceras de presión automatically they de go to an categoría 1, alternating etcétera, system. entonces And people did automáticamente not want to pasan a believe us that sistemas repose alternos. could be a Y la solution gente no quería instead of creer alternating systems. que So we took the repose liberty pudiese of ser una doing the solución comparison in a en big, vez big de los study. otros It was sistemas. a Así que randomized control hicimos la trial. We have comparación seen en este 308 gran ensayo patients, so it's a clínico, lot. un And ensayo not a clínico lot of those studies randomizado have been done contra worldwide, I think. más de 300 And pacientes, we son had muchos, those y results that no se han hecho tantos that the ensayos incidence on así repose en was el mundo que yo 5.2, sepa. and Y on tenemos alternating el resultado que systems la 11.7, incidencia so it's more con than double. repose es 5,2 Also, y the con los time otros that the sistemas patient es stayed 11%, así que es free of más del without doble. pressure También ulcers el tiempo en was el que el tiempo 10.5 days on estuvo repose libre de and las was úlceras de half, so presión 5.4 days era on an 10 alternating días con system. repose, So I think y la with mitad, this 5,4 clinical con evidence, we sistemas, can say that con repose los otros is a sistemas. very Así que efficient con estos resultados podemos support decir surface. I que hope this is repose an es muy answer to your eficiente, question. desde luego. Espero que esta es una respuesta, Perfecto. que sea una respuesta a tu Después, pregunta. ¿cómo actúa repose a nivel de ¿cómo actúa repose a nivel de heridas de difícil cicatrización? What is scarring? To heal. Ah, okay. But,
let me say that prevention. Voy a decir que la prevención, los colchones repose específicamente previene muchas úlceras de presión. Y para tratar una herida, los colchones no sirven para tratar una herida, porque los colchones no sirven para eso, sino que crea circunstancias en las que las heridas pueden cicatrizar mejor. Cuando quitas la presión de una herida, tienes una mayor circulación de la sangre, hay menos deformación y de modo que la herida se curará, cicatrizará mucho mejor. Por supuesto, si hay heridas, no sé la palabra en inglés, heridas atónicas que siempre están en el mismo nivel durante mucho tiempo, entonces hay que considerar otros tratamientos como debridar, otro tipo de tratamientos, intervenciones más activas, por supuesto, pero como colchón, por supuesto, Repose puede ayudar a tratar a los pacientes, puede prevenir muchas heridas y puede crear las mejores circunstancias para que las heridas que ya están ahí mejoren o se curen y cicatricen. Y esto no se limita a ninguna categoría, así que la gente nos pregunta a menudo en qué categoría se puede utilizar Repose, y yo digo cualquier categoría. Si Repose es parte de una solución completa, de un paquete de cuidado completo, junto con buena nutrición, cuidado de la higiene, entonces Repose puede ser útil para cualquier úlcera de presión. ¿Por qué no lo utilizarías? Si lo utilizas y si observas al paciente, incluso con la categoría 1 a 3 y el colchón que se utiliza, incluso si eso no es suficiente, hay que cambiar algo. Si Repose se utiliza y no es suficiente, entonces hay que cambiar otra cosa. Cuando se usan otros sistemas que no son buenos, hay que cambiar. Y lo que podemos cambiar, creo, porque la gente me pregunta si Repose, cuando Repose no basta, ¿qué podemos hacer? Yo digo, pues los mantengo en Repose, pero aumento su movilidad, aumento la frecuencia en la que cambiamos la postura del paciente. Se puede hacer manualmente o se puede hacer con un sistema automático como Toto, donde giramos al paciente en vez de cada 4 horas, cada 3 horas, cada 2 horas, incluso cada media hora si es necesario, pero aumentar la frecuencia del cambio de postura va a ayudar incluso más que cualquier colchón. Perfecto. Esa es mi respuesta. Selecciona el dispositivo adecuado para cada ¿Y cómo selecciona el dispositivo adecuado para cada paciente? How do you select the? I think with Repose we can treat a lot of patients only with creo que con Repose podemos tratar muchos pacientes solo con Repose. Estoy convencido. Estoy convencido de que Repose, por supuesto, cada paciente llega al hospital y se le ofrece un buen colchón de espuma. Cuando sucede un problema, entonces hay que decidir pasar algo más. Y mi consejo es elegir un colchón Repose. No solo ofrece la eficacia, sino que también aumenta la comodidad para el paciente, etc. Y como he dicho hace un minuto, cuando sucede un problema, un paciente desarrolla, tiene úlceras de presión, mi consejo es cambiar la postura, cambiar la frecuencia del cambio de postura. Eso es lo que yo recomendaría. Perfecto. Perfecto. ¿Qué formación o capacitación a los que son los cuidadores y los profesionales de la salud son correctas esas formaciones que dan hoy en día o necesitamos estar más formados para hacerlo correctamente? Definitely yes.
Sí, hay que recibir más formación. Cuando voy a hospitales, por supuesto, no quiero faltar al respeto a ningún cuidador y al tiempo que tienen para a trabajar con sus pacientes. Ese es el problema que tenemos, el tiempo limitado, hay una falta de personal, pero es verdad que hay una falta de conocimiento también. Creo que tenemos aún mucho trabajo por hacer a la hora de dar la información correcta a las personas cuando tratan a los pacientes. Y yo tengo una hija que es enfermera desde hace unos años y la verdad es que me fijo en ella y sus libros que estudiaba cuando estudiaba, y específicamente en la prevención y tratamiento de úlceras de presión no hay mucha información en sus libros, así que creo que en las residencias de ancianos en los hospitales hay una falta de información y es algo que intentamos hacer muy a menudo. No solamente ofrecer productos, pero también ofrecer el conocimiento que va con estos productos. Perfecto, pues muchas gracias.